Las pirámides de la jungla, los sacrificios humanos y los cultos funerarios a Venus. ¿Qué relación tienen con la astronomía? ¿Y hoy nuestra comprensión de las estrellas es diferente de la de los mayas y anasasis? Descubran cómo la precisión de los antiguos astrónomos rivaliza con la nuestra. Antiguos observadores del cielo. Hoy, el lado oscuro de Venus. Ellos construyeron enormes ciudades y pirámides en el corazón de las selvas de Centroamérica. Observaron y registraron los movimientos de las estrellas y los planetas con una exactitud que asombra a la ciencia moderna. Desarrollaron un sofisticado sistema de escritura y cubrieron los templos con expresiones de arte y jeroglíficos. Pero durante 1000 años, los secretos de su imperio y de su destrucción han sido silenciados por labios de piedra sellados. Su historia, tan expuesta ante nuestros ojos, ha estado fuera de nuestro alcance, encerrada en símbolos que nadie pudo descifrar hasta ahora. Recientes descubrimientos han empezado a revelar los misterios de los mayas y el implacable propósito de su observación en el cielo. En cada equinoccio de primavera, el pueblo se congrega junto a la pirámide maya en Chichén Itzá para ser testigos de la visita del antiguo dios maya. Y en la noche más larga, aparece la gran serpiente emplumada, conocida por los mayas como Kukulcán, deslizándose hacia abajo por las gradas del templo. Hace siglos, fueron los poderosos mayas quienes se hallaban en estos lugares sagrados para rendir homenaje a Kukulcán. Cuando llegaron los españoles en el siglo XVI, solo quedaban restos de la sofisticada sociedad maya. Al principio, los europeos creyeron que estas notables ciudades habían sido construidas por los griegos, los romanos y hasta los egipcios. Pero en los edificios se encontraron imágenes misteriosas y escrituras grabadas y empezaron a aprender los secretos de los mayas, registrados en piedra y en libros hechos de corteza de árbol. Creyendo que estaban inspirados por el demonio, los sacerdotes españoles destruyeron sistemáticamente los antiguos libros mayas y con ellos sus secretos se esfumaron. Milagrosamente, 4 libros sobrevivieron a la devastación, y solo recientemente hombres eruditos han podido descifrar una sorprendente información sobre esta civilización desaparecida y sobre la precisión de su astronomía. En el siglo XIX, aventureros americanos y europeos redescubrieron las grandes ciudades de los mayas.
Encontraron pirámides y palacios, pero no encontraron señales de fortificaciones. También vieron extrañas escrituras pictográficas que no pudieron leer, pero en cambio, en otros signos lograron interpretar números. Cuando los expertos sumaron los números, se dieron cuenta que algunos correspondían a las fases de la luna y a la aparición de planetas. Hacia la mitad de este siglo, se desarrolló la teoría de que los mayas eran sacerdotes astrólogos, hombres sagrados de la clase aristocrática que vivían fuera de los lugares fortificados en paz y armonía con la música de las esferas. En la década del 40, el concepto pacífico de los mayas llevó al director de cine Haile Halley a crear una imagen idílica. Los representó siguiendo el modelo de los indios lacandones de la misma región. Irónicamente, fueron los lacandones quienes llevaron a un descubrimiento que enviaría la imagen pacífica de los mayas a la destrucción. Bonampak, un palacio maya en ruinas, oculto en medio de la selva de Chiapas, reveló una serie de murales sorprendentes en los que se describen torturas, métodos de guerra y muerte. Al principio, los científicos no podían creer lo que veían. Mary Miller nos cuenta que cuando Giles Healy penetró en la primera estructura en Bonampak, no vio lo que todos vemos, vio lo que estaba preparado para ver. Vio sacerdotes astrólogos, vio mayas anónimos pacíficos, y así no pudo ver la batalla enfurecida que se mostraba a sus ojos. Cuando él observaba y cuando otros observaron escenas en las que arrancaban uñas y se cercenaban dedos, se preguntaron si los mayas habrían estado hundiendo las manos en pintura. ¿Por qué toda esa sangre? Hasta hace unos pocos años, los hombres de ciencia creyeron que la observación del cielo y los calendarios mayas estaban dedicados puramente a la observación religiosa. Bonampak los obligó a cambiar de idea. Entro en la segunda sala. Lo que veo son cautivos casi escapando del marco de la imagen. Los retienen apresados por los cabellos. En un caso se ve cuando le arrancan el corazón. Otras partes del cuerpo son arrojadas al aire. Caen los escudos, las lanzas se rompen. Es una imagen notable que transmite la sensación del caos de la guerra. Esto está en 3 muros. Y luego, en el 4.º muro, cuando uno gira, se sienta y ve la presentación de los cautivos. De pronto ve sus cuerpos desnudos, estos cuerpos elegantes, sensuales, a los que se ha arrancado todo atuendo, joyas preciosas, hermosas plumas verdes. Todos ellos son objeto de pillaje y saqueo para ser presentados al rey. Ya en los años 80, los bondadosos, pacíficos sacerdotes, astrólogos, se han transformado indiscutiblemente en reyes sedientos de sangre que celebraban sus reinados de guerra y sacrificio, señalándolos en calendarios astronómicos. Esas fechas y la decodificación de la escritura maya revelaría el nexo crucial entre la observación del cielo, los sacrificios humanos y la construcción de ciudades. Basado en la evidencia de las crónicas mayas y de los códices, los libros maya que han sobrevivido, creemos que este edificio con sus 4 secciones y 4 escaleras funcionaba como un eje del mundo maya, y los ritos del Año Nuevo son procesiones que se dirigían a los 4 puntos cardinales. De hecho, la pirámide de la serpiente emplumada fue construida como una especie de modelo del universo maya, con escalinatas mirando hacia las 4 direcciones sagradas. Cada una de estas 4 escalinatas tiene 91 escalones. 4 veces 91 son 364. La plataforma superior es el último escalón del templo, llegando al número 365, el número de los días del año maya. Los científicos han descubierto que la palabra maya que nombra al cielo es la misma palabra para serpiente. Así resulta que es la pirámide de la serpiente emplumada la que sostiene el cielo, mientras que al mundo de los infiernos se accede por el campo de pelota.
Sea lo que fuere lo que ocurría aquí, el partido se jugaba de una vez para siempre, porque los grandes paneles que ilustran los costados muestran escenas de sacrificio. Aquí vemos al capitán del equipo ganador y en su mano la cabeza del capitán vencido. Del otro lado está el cuerpo decapitado del perdedor con la sangre manando de su cuerpo como serpientes. En el medio está la pelota con la figura de un cráneo. Las cabezas de las víctimas eran a veces usadas como pelota. Cuando los jugadores entraban al sagrado recinto de la cancha de pelota, estaban representando a uno de los mitos mayas del cielo. La leyenda, según un manuscrito de la época de la conquista española, habla de dos héroes gemelos, dos semidioses, que fueron invitados a un juego de pelota con los señores de la muerte en los infiernos. Los gemelos vencen, derrotan a los señores y les cortan la cabeza. Como recompensa, se transforman en el Sol y en Venus. Venus es también la serpiente emplumada, y la serpiente emplumada se encuentra en el corazón del complejo y señala el comienzo de un ritual sangriento. Imaginen ustedes la procesión de sacerdotes y el rey mismo descendiendo la escalinata, quizá al mismo tiempo que desciende la serpiente de luz, bajando hacia el lado norte por la plataforma de Venus a lo largo del sagrado Sagbe o Camino Blanco, hasta el borde del cenote para realizar los sacrificios, las ofrendas a Jac, dios de la lluvia. El cenote es un pozo natural en la piedra caliza, una vital fuente de agua de la que los mayas creen haber emergido. Es también el lugar donde hacían los sacrificios. Nosotros sabemos, por las excavaciones arqueológicas de casi un siglo, que estos incluían jade y oro y plumas, incienso y caucho, pero también seres humanos, sobre todo hombres y niños, porque los gritos y los llantos de los niños invocaban a las lluvias. La intención de esta forma de sacrificio es retribuir a los dioses por los sacrificios que los dioses hicieron para darnos esas cosas. Se debe mantener un equilibrio. Y lo que los mayas pedían a cambio era lluvia. Anthony Ebeny, un arqueoastrónomo pionero, investiga los nexos entre la religión maya y su astronomía. Los mayas relacionaban a Venus, el planeta Venus y su movimiento con la lluvia. Nosotros observamos el cielo de lluvias y decimos, bueno, es anual. ¿Cómo pudo conectarse a Venus con la estación de las lluvias? Lo que preocupaba a los mayas no era cuándo aparecía Venus, sino por cuánto tiempo desaparecía antes de aparecer nuevamente. Y la verdad es que Venus desaparece por el periodo más breve durante el invierno y durante el periodo más largo durante el verano. Y ellos observaron esta correlación, esta conexión oculta entre la desaparición de Venus y las lluvias. Para los agricultores mayas, la observación de Venus tenía un valor práctico. Pero para la cultura y para la religión maya, Venus tenía un significado mitológico más amplio, aunque no era el mismo simbolismo al que el viejo mundo estaba acostumbrado. Es de los romanos de donde sacamos su nombre. Antes los griegos perfeccionaron la forma de diosa y la llamaron Afrodita, y el antiguo simbolismo de Venus viene de mucho tiempo atrás. Para los babilonios, nuestro planeta Venus era Ishtar, la diosa del amor. Incitada por el sol, descendió al otro mundo y tuvo una relación con él para volver al cielo de la mañana al día siguiente. Pero para los mayas, Venus era Kukulcán, la deidad de la serpiente emplumada que partió, murió, bajó a los infiernos y luego resucitó. Venus, hermano mitológico del Sol, era también el dios maya de la muerte y la resurrección. Aquí, en Uxmal, el culto a Venus tuvo una nueva dimensión intelectual. La casa del gobernador en Uxmal es una de las creaciones más espectaculares del reino maya. Creemos que perteneció a alguien llamado Lord Jack, un individuo que tomó su nombre del dios maya de la lluvia. Lo que nos resulta interesante es que este edificio está orientado de manera distinta del resto del emplazamiento.
La estructura entera está construida sobre un promontorio artificial de 400 metros de largo. Los científicos descubrieron que el edificio tiene una variación de 20 grados con respecto a la ubicación del resto de las construcciones. Si uno sube y mide la alineación hacia afuera de la puerta del frente, se ve en el horizonte hacia el sudeste una pequeña protuberancia que resulta ser una pirámide maya ubicada intencionalmente en ese eje. Esta pirámide está ubicada en las ruinas de una ciudad maya y es la única estructura hecha por el hombre entre Uxmal y el horizonte. Entonces, si se mide la alineación, descubrimos que es la posición más al sur del planeta Venus. Nuevamente, los astrónomos usaron equipos de precisión y pudieron determinar que los mayas conocían el punto exacto del horizonte en el que Venus invierte la dirección de su curso una vez cada 8 años. Por si eso no fuera suficiente, cuando uno observa las imágenes de todas las máscaras de Chak en el edificio, se encuentra que en cada uno de sus párpados inferiores está el jeroglífico del planeta Venus. En cierta forma, toda la construcción puede decir, miro hacia el este para ver a Venus. La pista para descubrir el jeroglífico de Venus estaba oculta en uno de los 4 libros sobrevivientes de los mayas, el Códice Dresden. Así llamado porque fue descifrado por el Real Bibliotecario de la Corte de Dresden, en Alemania. A fines del siglo XIX, los científicos empezaron a estudiar los patrones de numeración en el Códice Dresden. Pudieron comprobar que había años solares y esa sorprendente repetición de un patrón de 584 días. Y bien, hay una sola cosa que se mueve en el cielo con un patrón repetido de 584 días y es Venus. Aquí, en una construcción cercana, hay 584X en la piedra, el número exacto de días del ciclo de Venus. Y en este edificio, llamado Caracol por los españoles, los expertos suponen que los astrónomos mayas observaban a Venus a través de unas ventanas cuidadosamente alineadas y que el calendario de Venus más preciso, el Códice de Dresden, posiblemente estaba escrito aquí. El códice revela que los astrónomos mayas desarrollaron un sistema de una exactitud increíble para predecir la posición exacta de Venus a través de su cielo de 8 años, tan exacto que su margen de error es de 2 horas en 500 años. La pregunta es, ¿por qué tal exactitud? Bien, sabíamos por el Códice Dresden que cuando Venus ascendía como lucero del alba o como estrella vespertina, los mayas de la época de la conquista habían percibido que era una criatura peligrosa que dejaba una estela de destrucción y guerras a su paso. Las serpientes emplumadas que se ven entrelazadas en el cielo son símbolos de lluvia y fertilidad. Pero es interesante notar que en la religión maya, las mismas fuerzas que podían ser positivas, creadoras, generadoras de energía, eran también poderes de destrucción. Esto era así con la serpiente emplumada. Podía ser un dios del viento y un dios de la creación y la vida. Pero el planeta Venus podía ser también un dios de destrucción. De modo que la diosa del amor del mundo antiguo es el dios de la guerra y el sacrificio en el nuevo mundo maya, la gran serpiente emplumada, Kukulcán. Pero los aspectos más oscuros de la influencia del planeta todavía no han sido descubiertos. Volviendo a Bonampak, en las mismas imágenes de guerra y de torturas que ya habían frustrado la ilusión de una astronomía maya benevolente, Mary Miller y sus colegas encontraron una clave oculta, una fecha en el calendario maya de Venus. Verano de 1980. Yo había empezado recién a investigar esas fechas, tratando de resolver el misterio de lo que parecían ser constelaciones en la parte superior de la sala 2 en Bonampak. Por encima de la escena de sacrificios había 2 constelaciones mayas, la pareja de Pecaríes y la Tortuga, cuya caparazón revela 3 estrellas que corresponden al cinturón de Orión. Fui al planetario y proyecté las constelaciones de mucho tiempo atrás hasta que llegamos a la mañana del 2 de agosto del 792. La astronomía moderna le permitió a Miller contemplar el cielo maya.
¿Y qué pasó en esa mañana? Venus ascendió brillante por primera vez como lucero del alba después de su periodo de oscuridad. Y allí estaba, entre las constelaciones. Parecía una correspondencia perfecta con el muro de Bonampak. Los mayas señalaban la iniciación de otro ciclo de Venus y el comienzo de la danza estelar salvaje de Venus con el Sol. Aunque no habían imaginado un modelo copernicano del sistema solar en el que la Tierra gira alrededor del Sol, sus predicciones establecían una correspondencia entre el ciclo de Venus de 584 días y entre la Tierra de 365 días. Cuando Venus pasa entre nosotros y el Sol, el brillo del Sol hace que Venus desaparezca de la vista durante 8 días. Cuando Venus reaparece, tiene la máxima luminosidad y es visible por los siguientes 263 días hasta que pasa al otro lado del Sol y no se lo ve por 50 días. Después que vuelve a surgir, es visible por otros 263 días hasta que pasa entre el Sol y la Tierra y el ciclo se repite. Pero una vez cada 8 años ocurre algo espectacular. Los fenómenos celestes convergen de tal modo que Venus reaparece por primera vez como lucero del alba, el mismo día cada 8 años. Ese es el día conmemorado en el muro de Bonampak y predecido en el Códice Dresden, en ese día 2 de agosto del año 792, en el que Venus retornó como Kukulcán, resucitado de los muertos. Para los mayas, era un día de guerra y sacrificios. Un sacerdote maya debe haber usado un libro como este para decir cuándo era el tiempo de guerra y cuándo el tiempo para ejecutar a los cautivos de esas guerras. De pronto supimos que los mayas hacían coincidir sus batallas, sus rituales, con los movimientos de Venus. En consecuencia, Venus era su estrella de la muerte. Las raíces del sacrificio son profundas y se extienden por Mesoamérica. El culto de Venus no estaba confinado a los mayas, ni tampoco se hacían sacrificios solamente para aplacar a la estrella de la muerte. A unos 128 kilómetros de la Ciudad de México, John Carson y la arqueóloga Mari Carmen Serra Puche esperan el amanecer en una antigua pirámide. En el equinoccio de otoño es la época en la que se hacen ofrendas para agradecer a los dioses por enviar las lluvias. Observando desde la pirámide, el sol del equinoccio asciende directamente por encima de un volcán a la distancia. La alineación del sol, volcán y pirámide, combinada con los hallazgos de Serra Puche, pueden arrojar nueva luz sobre una vieja tradición. Arrugas en el rostro, sí. Así que tenemos mujeres jóvenes y viejas y bebés. Ahora, cuando observo, aquí no hay nada que signifique sacrificio, solo dice fertilidad. Estas están conectadas con mujeres y niños pequeños. Sí, pero lo que tenemos es que los cuerpos de las mujeres tienen esos pequeños cuchillos en sus cuellos. ¿Son estos cuchillos? Estos son los cuchillos en el cuello de los cuerpos. Junto con las estatuillas de arcilla y los cuchillos de sacrificio, desenterró los cuerpos de 41 mujeres y niños de los escalones de la pirámide. Tal vez tendrían esto. El método para matar es evidente. Al pie de la pirámide, en esta piscina, se ofrendaba sangre por lluvia. Para nuestra mente occidental es difícil comprender lo que significa el sacrificio de seres humanos. Pero creo que en la época prehispánica el sacrificio tenía relación con la religión. Ellos viven para su religión. Necesitan la montaña. Esta es una montaña muy importante que trae lluvia y el sol naciendo cada día. De modo que la astronomía, la arqueología y los antiguos escritos se unen para revelar el culto de la diosa de la montaña. Pero cerca de la pirámide, en las ruinas del palacio de Cacaxtla, otro descubrimiento nos cuenta que las mujeres no eran las únicas víctimas aquí.
En sus murales se pudo descifrar un segundo culto de sacrificio relacionado con el cielo. Desenterrados en 1975, estos murales muestran prisioneros después de una batalla a punto de ser sacrificados. Un guerrero vencido, en un ropaje emplumado, se ve humillado frente a su captor. 3 ciervos, el guerrero jaguar. Otros cautivos yacen alrededor y se ven salir sus entrañas por las heridas abiertas. Lo que emociona es que estamos viendo personas de verdad. Estamos mirando la historia real. El señor 3 Ciervos, el capitán del pueblo de los Cacaxtla, y cuando vemos los momentos finales de la vida del guerrero cautivo, vemos cómo ambos se miran fijamente y él sostiene las manos en actitud de sumisión, pero su rostro es fuerte, es altivo, sabe a dónde va y sabe que su fin se acerca. Esta es la clase de historia que es realmente interesante, porque generalmente en arqueología solo tenemos huesos secos y fragmentos de vasijas. Los victoriosos Cacaxtlans fueron un pueblo importante de México en tiempos turbulentos. Cuando se produjo una reacción en cadena por toda América Central, nuevos grupos emergieron del caos, hábiles para la batalla, entre ellos estaban los Cacaxtlans. Estos pueblos eran parte del cambio que ocurrió cuando las grandes civilizaciones entraron en crisis. Y cuando ellos vieron su oportunidad, se establecieron en un lugar estratégico para su comercio y dominaron la región. Así que los murales celebran una victoria de Cacaxtla. Y juzgando por el aspecto y la vestimenta de los prisioneros torturados, sus víctimas son mayas. Es una obra de arte realizada muy cuidadosamente. En ella se representan mayas sometidos, humillados, decapitados y desmembrados. Es posible que los Cacaxtla aprovecharon las luchas internas que tuvieron lugar entre los reyes mayas cuando empezaron a deslizarse los síntomas de decadencia. A veces nos hemos preguntado cómo habrá sido el fin del periodo maya. Bien, Cacaxtla es un poco una ventana por la que podemos mirar. No es una fotografía, pero es una ventana en la que se ven estos mayas, lejos de sus tierras, con sus típicas facciones, elegantemente ataviados, siendo salvajemente aplastados, casi aniquilados por estos victoriosos centromexicanos en sus pieles de jaguar y de serpiente. Y como los mayas de Bonampak, los guerreros Cacaxtla han invocado al espíritu de Venus, marcando el mural con el jeroglífico de Venus como el hueco del alma. El golpe mortal a los mayas viene de su dios de la guerra y el sacrificio, Venus, el mismo culto que llevó a los mayas a tan grande altura intelectual e inspiró su tan ingeniosa astronomía. Es casi como si guiados por Venus pudiéramos ver el inevitable fin de los mayas. Por el año 909, el último calendario maya fue escrito en la piedra. Poco después, empujados por fuerzas externas e internas, la gente abandonó las grandes ciudades. Hay muchas teorías sobre la caída de los mayas: hambre, superpoblación, guerras excesivas y hasta revoluciones. Los científicos y estudiosos continúan develando secretos. Pero la verdad última sobre el fin de la gran civilización maya estará seguramente en sus propias palabras. En libros en corteza de árbol, en labios de piedra, o quizás hasta en el cielo. Antiguos observadores del cielo. Aquí en el desierto del sudoeste americano, un pueblo antiguo observó el cielo durante al menos 2000 años. El pueblo navajo los llama Anasazi, los antiguos. Pero nadie sabe cómo se llamaron a sí mismos. Los Anasazi de Chaco Canyon desarrollaron una cultura floreciente mientras vivieron aquí. Empezaron a construir sus grandes casas alrededor del siglo X después de Cristo, pero la mitad del siglo XII ya se habían ido. No sabemos bien por qué. Mientras tanto, su influencia se extendió en un radio de más de 160 kilómetros.
En las minas de Chaco Canyon se puede comprobar su habilidad como artesanos, arquitectos, constructores y astrónomos. Ray Williamson es un arqueoastrónomo. Investiga los restos de culturas antiguas, tratando de entender cómo los seres prehistóricos contemplaban el cielo. El 21 de junio de 1979, Williamson hizo un sorprendente descubrimiento. Aquí, en una cavidad de la roca, Williamson halló estos curiosos anillos y espirales. Él sospechó que podría tratarse de un calendario antiguo. Hoy, 21 de junio, el día más largo del año, el sol serpentea entre el silencio de las cavernas rocosas, se desliza por el centro de los anillos y marca el solsticio de verano como lo ha hecho en los últimos 1000 años. ¿Esta extraña serpiente de luz podría ser realmente un calendario? ¿O es simplemente un símbolo del arte y la religión de este pueblo? Cuando el sol ilumina otra pictografía, Williamson cree haber encontrado otra evidencia de la observación del cielo. Este jeroglífico puede ser representativo de los pueblos gemelos. Las silenciosas serpientes de luz solar, los mitos de nacimientos virginales y los edificios en ruinas. ¿Qué revelan a los científicos sobre la observación del cielo de los antiguos habitantes? A unos pocos cientos de metros de la cueva de la Serpiente del Sol, Williamson investiga una estructura que él cree que prueba que este pueblo practicaba la astronomía. Cuanto más podemos aprender sobre otros pueblos, más comprenderíamos al cielo, más entenderíamos sobre nosotros como seres humanos. Las silenciosas serpientes de luz solar, los mitos de nacimientos virginales y los edificios en ruinas. ¿Qué revelan a los científicos sobre la observación del cielo de los antiguos habitantes? A unos pocos cientos de metros de la cueva de la Serpiente del Sol, Williamson investiga una estructura que él cree que prueba que este pueblo practicaba la astronomía. Estoy aquí en lo que llamo la sala del calendario del castillo de Hohenweg, porque contiene alineaciones sobre el crepúsculo del solsticio de verano, el crepúsculo del solsticio de invierno y los del equinoccio. En principio vine a Hohenweg con mis colegas porque un arqueólogo de Chaco Canyon había sugerido que observáramos estas torres. Tenía la idea de que la gente observaba el cielo desde ellas, pero en realidad descubrimos que la astronomía estaba mucho más cerca del suelo. Los Anasazi construyeron este lugar como un medio de seguir el curso del sol y predecir su cielo. El edificio fue diseñado para que la luz del sol apareciera en puntos claves de la construcción en diferentes épocas del año. Para un astrónomo como Williamson, no hay duda de que este es un calendario arquitectónico. Tomando en cuenta lo que aquí se observa y seguramente obteniendo un mayor control de su calendario, también pudieron controlar mejor los tiempos ceremoniales, los tiempos para plantar y cosechar el cereal, los frijoles y demás productos de su subsistencia. Alrededor del año 1000, mientras Europa estaba aún en el oscurantismo del medioevo, los Anasazi construyeron 13 ciudades agrupadas en Chaco Cañón, que contuvieron una población de 6000 personas. La más importante de ellas
tiene más de 650 estancias dispuestas en un complejo habitacional circular de más de 5 pisos de altura. En el siglo XVI ya estaba abandonado y los españoles la llamaron Pueblo Bonito. A los ojos de los indígenas americanos de hoy en día, Pueblo Bonito vive en su arte y ceremonial. Los científicos buscan más indicios de su observación del cielo. Mientras trabajo en esto, es posible oírlos, oír sus canciones cuando realizan la ceremonia. En el centro del plano de Pueblo Bonito están estas estructuras circulares llamadas quivas. Bajo los techos que antes tenían, ardía el fuego mientras bailarines enmascarados emergían de un pasaje subterráneo, en ceremonias que coincidían con hechos astronómicos y rituales. Los quivas y las ceremonias secretas que todavía hoy se realizan en ellas son un nexo directo con el pasado lejano. Los nativos americanos consideran lugares sagrados a estas ruinas abandonadas. Hoy, el conocido historiador de los pueblos, Joe Sando, trae a su sobrina nieta y a una amiga a su primera visita a Chaco Canyon. Esta gente vivía con su religión, siempre orando, siempre ofreciendo sacrificios. Entraban a las diversas quivas que hay aquí. En la más grande se celebraban danzas para el pueblo. Lo que nosotros hacemos es pedir a los espíritus de nuestros antepasados que nos bendigan con la lluvia. Y también les rogamos que no nos llamen con ellos porque queremos permanecer aquí. Pero rezamos para que nos bendigan. Aquí en este kiva, la astronomía de los Anasazi se funde con la religión. Descifrando la arquitectura, las prácticas ceremoniales y la naturaleza, los expertos se acercan a la comprobación del modo en que los antiguos contemplaban el cielo. El sol domina el paisaje del sudoeste, por lo tanto, es lógico que sea una parte importante de la vida ritual de los indígenas, pueblo de hoy. Creemos que también una parte importante de la vida de los Anasazi, como se evidencia en la arquitectura que vemos aquí. Esta kiva, la más grande que se ha encontrado, es Casa Rinconada. Fue construida en la época en que los caballeros europeos partían para las cruzadas. Mis colegas y yo encontramos el centro de esta kiva usando este teodolito, pero uno puede encontrarlo con solo chasquear los dedos, ya que se puede escuchar el eco de lo bien construida que está esta kiva. De hecho, Williamson descubrió que la kiva está alineada en un eje norte-sur casi perfecto. Williamson también ha calculado que toda la ciudad de Pueblo Bonito estaba orientada según los puntos del compás. En razón de que Pueblo Bonito está orientada hacia el sur, con altos muros al norte, debe haber sido un excelente colector solar, permitiendo que la luz del sol calentara el lugar durante el día y dándole calidez en el invierno. En el verano, las paredes macizas de piedra mantenían las estancias del lado norte muy frescas. Por todo esto, Pueblo Bonito era un lugar confortable para vivir. Sin teodolitos o ni siquiera una brújula, ¿cómo pudieron los Anasazi llegar a una alineación tan precisa con el sol? Creo que los Anasazi deben haber usado proyección de sombras con una vara para determinar el norte exacto. Primero eligieron una sombra a la mañana y luego tomaron una sombra del mismo largo a la tarde. Luego trazaron la línea bisectriz entre las dos sombras y una línea entre la vara y el punto de bisección. Así encontraron el punto justo.
Los científicos creen que esta exactitud está estrechamente relacionada con el arte, la religión y la astronomía de los Anasazi. La evidencia astronómica aparece nuevamente al alba del 21 de junio. Los expertos creen que los Anasazi construyen esta kiva como modelo de su cosmos para señalar los momentos del cielo. Mientras algunas partes de la kiva están en ruinas, lo que tal vez perjudique la penetración de la luz solar, hoy el sol entra por la ventana del noreste en Casa Rinconada. Se mueve hacia abajo por la pared del oeste hasta este gran nicho, donde 1000 años atrás, tal vez allí le darían la bienvenida con ofrendas de turquesa y cereal. Nuevamente la kiva actúa como escenario, donde la astronomía y la religión son actores inseparables. ¿Qué hizo que los astrónomos Anasazis fuesen tan precisos? Su particular paisaje puede tener la respuesta. En la cima de una montaña en Colorado, durante el amanecer del solsticio de verano, el astrónomo Kim Malville ha hecho algunas proposiciones polémicas. Él cree que este lugar, Caime Rock, es una suerte de monte palomar prehistórico. Este lugar en particular donde estamos hoy fue probablemente utilizado como estación de observación. Aquí la magnífica línea del horizonte distante e irregular tuvo un calendario natural donde el sol asciende por encima de los rasgos agudos e irregulares de ese horizonte en diferentes épocas del año. Ese calendario fue probablemente la característica de un centro de peregrinación en el que se reunía el pueblo ciertos días del año. De acuerdo con Malville, los Anasazi venían aquí para observar el cielo. Estos troncos de árbol, por medio de sus anillos cronológicos, han sido atribuidos al año 1076. Malville dice que los Anasazi completaron la construcción de su comunidad porque habían llegado a predecir ciertos extraños fenómenos celestes. Uno de los más importantes fenómenos astronómicos que pueden haber previsto fueron los eclipses de luna, de los cuales hubo 35 durante el tiempo de prosperidad de Chaco. Utilizando las chimeneas como marcadores del cielo, Malville cree que los Anasazi lograron rastrear el cielo lunar de 19 años y calcular su relación con otro ciclo, la aparición de eclipses lunares. La predicción de los eclipses habría sido un logro notable, especialmente para un pueblo que todavía no tenía escritura. Por el momento no habría suficiente evidencia para apoyar su teoría. ¿Qué otras razones pudo haber para que los Anasazi observaran el cielo? Si imaginamos vivir en un lugar como este cañón, nuestra supervivencia dependería de nuestra habilidad para establecer la relación entre las estrellas, el sol y las cosas que ocurren en la Tierra. Por eso tiene que haber formas confiables de registrar un calendario, y eso se hace por medio de la observación del sol y de las estrellas y también de la Tierra. Para los antiguos, la observación del cielo significaba supervivencia. Cuándo sembrar, cuándo esperar sequía, cuándo cosechar el grano. Hoy las ciudades Anasazi ya no están habitadas. La pregunta es, ¿hacia dónde se dirigieron? En realidad, no solo su espíritu persiste en el paisaje, sino que sus verdaderos descendientes todavía viven en la región. Así que la pregunta debe ser, ¿cómo sobreviven aún en esta tierra y qué podemos aprender de ellos sobre el cielo? Petuch Gilbert,
del consejo de la tribu Acoma. A lo largo del espacio de tiempo en que hemos vivido en esta misma región, más de 1000 años, hemos hecho siempre las mismas observaciones. Creo que hace 1000 años estábamos haciendo lo mismo que ahora. El pueblo de Acoma, también conocido como Sky City, Ciudad del Cielo, Nueva México, pretende ser la ciudad habitada más antigua de América. Steve Juanico es miembro del Clan del Sol. Nuestro calendario era el entorno natural, el entorno físico que se ve en el valle, especialmente hacia el este, donde el sol sale cada mañana. Cada punto del horizonte significa una actividad particular que trasciende al pueblo, ya sea el tiempo de rendir tributo o el tiempo de plantar. Reginald Pascual cultiva cereal azul y blanco de acuerdo a la tradición de cultivo seco de sus antepasados. Observo la luna, la creciente, el anillo de la luna y el viento que prevalece del este hacia esta área. La observación del cielo es crucial aquí para sobrevivir. Los calendarios solares ayudan a los agricultores a calcular el momento de plantar el cereal para evitar las heladas destructoras. El cielo y la tierra invaden el arte de los hombres de pueblo. Las hermanas Emma y Dolores Lewis muelen los fragmentos de vasijas antiguas en sus propios morteros, lo que implica la alianza de lo antiguo y lo nuevo. Estos son fragmentos de la alfarería de nuestros ancestros. Uno se siente bien con ellos porque todavía conservan su espíritu. Los Anasazi vivieron en este cañón. Comprendían el cielo, lo observaban, lo veían. Ellos conocían los cambios que sucedían y los asociaban siempre con los cambios que sucedían en la tierra. No es solo el cielo o solo la tierra, es siempre el todo. En la lengua de los hombres pueblo no hay palabras separadas para nombrar al arte, la arquitectura, a la ciencia o a la religión. Todos forman parte de un mismo tejido, de la trama de la vida. Mientras los científicos continúan en el esfuerzo de desmarañar esos hilos, tratando de comprender cómo los antiguos interpretaban el cielo, las respuestas puede que estén en la misma luz del sol. Y donde el cielo se encuentra con la tierra. Nosotros y ellos. Despegue. Despegue. 30 minutos después de la hora. Astronomía. Puede que sea la ciencia más antigua y la fuerza que nos une con la edad de piedra. Buscando estas relaciones, el astrónomo Anthony Evany compara la observación del cielo de los antiguos y la nuestra. Hemos estado mirando las estrellas desde que por primera vez asomamos la cabeza de las cuevas hace 20, 30, 40 mil años. Y creo que la razón por la que lo hicimos entonces es la misma por la que los astrofísicos la hacen hoy. Para crear orden donde había caos. ¿Por qué miran al cielo? Porque el cielo presenta ciclos que ocurren regularmente, apariciones y desapariciones del sol, de la luna y las estrellas, que siempre suceden en un momento preciso. En realidad, nuestras técnicas han cambiado. Nuestra precisión puede haberse modificado, pero el fundamento es el mismo, orden donde había caos. Nuestros motivos son notablemente similares a los de los mayas y anasazi. La búsqueda de una estructura en un medio ambiente no estructurado. A esto lo llamamos ciencia, pero los antiguos observadores del cielo americano lo percibían de ese modo. Creo que la ciencia existe siempre que exponemos y hacemos inteligible algún aspecto del mundo natural que en un comienzo está fuera de control. ¿Es ciencia cuando los mayas rastrean el cielo de Venus? Sí, para ellos era una ciencia.
Sin embargo, existe una diferencia significativa entre la observación del cielo que hacían los mayas y los Anasazi y la que hacemos nosotros, y es que sus vidas dependían de ella. Estos pueblos vivían del cielo. Esto se refleja en su arte, se refleja en su escultura, en su arquitectura, prácticamente en todo lo que hacían. Su supervivencia dependía del cielo. ¿Qué secretos revelan nuestras propias estructuras sobre nuestra astronomía y nuestra cultura? Estamos frente al Observatorio Astronómico de la Universidad Brown. Si algún día este fuera el único registro de la civilización americana, un arqueólogo dentro de 5.000 años podría decir que los americanos, como los antiguos mayas y Anasazi, también observábamos el cielo. Aunque esta vez tenemos un gran instrumento aquí. Hay un telescopio giratorio que puede enfocar todas las partes del cielo. La rotación del telescopio determina la forma circular de la cúpula que aquí se ve. Aquí también la observación ha dictado la forma arquitectónica. La astronomía y la arquitectura, dos disciplinas históricamente unidas e influenciadas mutuamente en la observación del cielo. Los antiguos construyeron sus edificios como modelos del universo, como escenarios en los que se realizaban sus ritos, su reconocimiento a los dioses por crear un universo ordenado. Pero cuando miramos las rutinas, tenemos la tendencia de proyectar sobre ellos nuestra forma de interpretar el universo, atribuyéndoles características que no eran las suyas. Nuestra astronomía no puede transformar las construcciones de los antiguos en observatorios, ni la ingeniería en ingenieros, ni sus artefactos en computadoras. Nuestra tecnología y nuestros problemas modernos están modelando las preguntas que se harán los astrónomos del futuro. Tengo mucho interés en la curvatura del espacio multidimensional. Creo que hay mucho más allá afuera que las 3 dimensiones que percibimos en nuestra vida cotidiana. Estoy interesado sobre todo en los agujeros negros y lugares sobre los que no hay información, donde no hay ley que diga lo que puede o no puede suceder. Siempre he tenido este sueño de ir al espacio exterior. Me atraen las estrellas para asomarme al futuro. Me parece increíble pensar que millones de personas han reflexionado sobre las mismas cosas que pasan por nuestra mente cuando observamos el cielo. Si nos desprendemos de los prejuicios temporales y culturales que nos separan de nuestros precursores, ¿cuál es el impulso humano básico que nos une? El descubrimiento de la verdad es el lazo que nos une a los antiguos, y la revelación ocurre cuando encontramos una semejanza oculta entre dos cosas muy diferentes. Newton y la manzana. El movimiento de la manzana al caer y el movimiento de la luna alrededor de la Tierra están relacionados por la fuerza de gravedad. Este fue el descubrimiento de Newton, y del mismo modo un astrónomo maya descubrió una vez que el movimiento de Venus en el cielo tenía que ver con la resurrección de su dios. Como la mitología de los mayas que transporta a los humanos y a los dioses a un reino celestial, nosotros también hemos usado nuestro ingenio para llegar al cielo. Entonces, como ahora, la llave del descubrimiento es la imaginación del hombre.